Nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Un sábado más, una jornada más nueva junto a ustedes en esta edición de su programa Ojo con la Cultura, en esta sexta temporada que comenzó por ahí por el año 2015 y que ya en este 2020 podríamos decir que está iniciando un ciclo nuevo con esta nueva tecnología del Zoom, a la cual nos hemos tenido que someter todos producto de esta pandemia sanitaria que está viviendo el mundo. Ojo con la Cultura, este bello proyecto, esta idea desarrollada por nuestro querido amigo Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla, a quien aprovechamos de saludar en esta mañana de hoy. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Víctor. Jaime Gonzalo, Bien. Con harta energía. Bueno, tú lo decías, en una etapa en el Zoom, pero que además tiene ventajas. Y lo vamos a ver ahora en situ, porque los invitados que nos van a acompañar para hablar del Festival de la Patagonia, el tan querido Festival de la Patagonia, no están en Punta Arenas, están en otras ciudades. Bueno, ellos nos van a contar más, ¿cierto? Oye, Gonzalo, ¿y qué tiene el Festival de la Patagonia, que tú lo dijiste? Tiene toda una historia que se ha escrito, una historia que se ha cantado, una historia oral también con respecto al Festival de la Patagonia. Hay una historia detrás, hay una historia de producción, hay una historia que no se ha contado del Festival de la Patagonia y que precisamente nuestros invitados del día de hoy, que son verdaderamente un lujo porque además de gente que tiene un conocimiento amplísimo de música, de lo que es la participación en vivo ahí del Festival de la Patagonia, nos podrían y nos van a dejar con detalles, nos van a compartir con nosotros pormenores y sobre todo también contarnos algunas situaciones que tú, yo y quienes nos están viendo, siguiendo o escuchando a través de las redes sociales desconocen. ¿No es así, Gonzalo? Sí. Oye, los saludas tú, ¿qué hacemos? No, yo, bueno, agradecerle, profesor Bustamante. Yo sé que muchos de los que nos visitan, nos acompañan, van a estar contentos de poder verte, ¿cierto?, conversando sobre el Festival de la Patagonia, porque tú has tenido la iniciativa de contar la historia, y eso está relatado en los diarios, la prensa austral, me parece, donde hiciste un ciclo de las historias del Festival de la Patagonia. Y también nos acompaña Diego Concha, un emblemático, no sé cuántos años tendrá en la organización del festival, pero yo sé que tiene muchos. Así que bienvenido, profesor Jaime y don Diego. Jaime bienvenido a Ojo con la Cultura. Hola, ¿qué tal? Saludarte, Víctor. ¿Qué tal, Jaime? Jaime Gonzalo. Bueno, un placer. ¿Cómo estás? Mi querido Diego, que hacía mucho tiempo que no sabía de ti, así que un placer. Y Diego, bueno, es un histórico de la segunda parte del festival que empieza a dictarse en la época de los 90. Este festival tiene como dos partes. Una primera que parte del 69, digamos, en cuanto al oficial, y una segunda que se reedita después de los 90 en una tarea titánica de grandes titanes de Magallanes como Alfonso Cocho Cárcamo, como de los que me acuerdo, Antonio González parece que también participó. Yo no sé si Diego estuvo en la reapertura del festival, que tienen esta idea loca, el exalcalde y querido amigo Carlos González Yaxis, ¿no? Y ellos tienen esta idea loca de revivir el festival. Y entonces se inicia esta nueva etapa, oye, que pues este año no se va a poder hacer, pero el festival ya es parte de nuestra vida. Jaime. Jaimito, te saludo. Hola. Como me dejaste el pase y me preguntabas, entonces no sé si es pertinente, pero sí, en los primeros 2 años colaboré de manera externa, pero ahí estuvieron en realidad Víctor Lowe,
estaba por cierto. estaba don Ramón Utz, el Rodrigo Utz, estaba nuestra amiga Navarro, ¿ya? Margarita. No, Margarita. la hermana de nuestro amigo, de Mario Navarro. Ah, de acuerdo. Navarro. Estaba Nair Navarro, estaba... siempre me olvidé de los apellidos italianos, croatas que estaban ahí también, que tenían restaurante, casino. Bueno, era un grupo bastante grande y se organizó ese primer encuentro. Las primeras reuniones se hacían en la esquina donde hay un negocio ahora que era Corona, creo que se llama, ¿no? En la esquina de Chiloé con Colón, en esa esquina que era municipal antes, era un edificio municipal. Ahí se inició más o menos las primeras reuniones, por supuesto con el Cocho Cárcamo, el Pedro Sánchez, el Leopoldo Romero. Esos fueron los 2 primeros años. Jaime, Diego, pero Jaime, tú hablabas de que el Festival Folclórico de la Patagonia tiene dos etapas claramente definidas. Que Diego estuvo, ¿no es cierto?, en este reinicio, esta segunda etapa, que si no me equivoco, tú me corriges, comienza por ahí con el retorno a la democracia, en 1990, ¿no? Claro. 1990 hasta el día de hoy. Esta segunda etapa estaría cumpliendo 30 años ininterrumpidos. ¿No es así, Jaime? Eso es verdad. Fíjate que... Pero la mayoría de la gente mayor, sobre todo, Jaime, se recuerda, tú hablaste de estas 2 etapas, de la primera etapa. Jaime, ¿cómo se crea? Tú has escrito al respecto. ¿Cómo se crea este Festival Folclórico de la Patagonia en esta primera etapa que es bastante, así como tú describiste, titánica la recuperación del Festival de la Patagonia, después de 12 años, si no me equivoco, del año 77 o 78, tú sabes mejor la fecha, hasta el año 90, ¿no es cierto? Hay un interregno ahí. Pero, ¿cómo se gesta el Festival Folclórico de la Patagonia, que es a fines de la década del 60, y desde 1969 hasta 1977, la mayoría de la gente mayor, ¿no es cierto?, recuerda esa época pionera, esa época casi amateur, en que confluyeron un sinnúmero de voluntades para gestar este Festival Folclórico de la Patagonia, ese antiguo, la primera parte que tú sepas y que tú has escrito, ¿no? Sí, pero mira, no hay duda de eso. Mira, yo creo que hay 3 grandes hitos en la historia de la cultura musical en Magallanes. La aparición de la Orquesta Sinfónica de Magallanes de 1929, la fundación de la Sociedad Coral de Magallanes en 1951 y el Festival Folclórico en la Patagonia, que aunque en lo estrictamente cronológico parte en 1969, hay un festival anterior que se hace en 1967 y en el que está, bueno, la alcaldesa de ese minuto, doña Nelda Panicucci Bianchi, los concejales Carlos Gonzalo Yaxis, Luis Godoy Gómez, que eran los encargados de cultura, y entonces organizan en el mes de septiembre un festival para mostrar música chilena. Se estaba instalando en Magallanes la filial Magallanes de la Radio Minería. Recordemos con Ramón Utz. Exacto, y resulta que la Radio Minería vino a comprar, ¿cierto?, el espacio que tenía la más decana, Radio Austral, ¿ah? Esa radio que es histórica, digamos, porque ahí surgieron los radioteatros, los grandes elencos de artistas, qué sé yo, pero sí es una cosa enorme. Ubicada en José Nogueira 1277. Exacto, todavía si uno pasa por Nogueira, todavía hay un letrero que se alcanza a vislumbrar algunas letras de minería, aún. Y entonces la minería venía a Punta Arenas, llegaba con la misión estricta de chilenizar la Patagonia, porque se creía en el centro del país que aquí la música argentina pegaba más fuerte que la música chilena, cosa que tenía algo de realidad. Todos sabemos que los conceptos culturales tienen que más ver con los espacios geográficos que con las banderas, que con los países, con la frontera. Entonces se organiza este primer festival el año 1967 y en ese festival se invita a participar a chilenos residentes en la Patagonia chilena y en la Patagonia argentina, pero con canciones chilenas. Y ahí ese concurso
lo gana el grupo Los del Ocaso, que era integrado por los primos Palma, Miguel, José, Willy Mimisa y Juan Carlos González. Ellos cuatro entonces ganan con una canción del padre Belarmino Sánchez, que se llamaba Nieve, o Punta Arenas. Esa canción es muy bonita, esa es la primera. Exacto. Mira, no tenía idea. Me entró la duda ahora en este punto. Es una de las dos. Fíjate que cosa curiosa. El festival termina el 67 y el 68 por diversas razones no se hace el festival. Y el 69, el Club Andino, que venía realizando desde muchos años atrás una serie de eventos para la época invernal, tendiendo a tener un mayor apoyo a las actividades invernales. Entonces, primero tenía una elección de reina que era muy tradicional, y a don Antonio González Yaxis, hermano de Carlos, entonces él empieza a ver la idea de crear un evento que en la Patagonia pudiera reunir chilenos y argentinos. Entonces, en ese espacio se empieza a armar, tomando la idea hasta que venía de la Radio Minería, ¿cierto? Con la municipalidad del año 67, se empieza a armar este festival folclórico en la Patagonia, que cuenta con el apoyo transversal de los medios de comunicación que en ese minuto eran tremendamente importantes. Ocho Cárcamo en la Radio Polar, Ramón Ups en la Radio Minería, Marcos Salazar, me parece que no sé si estaba Manuel Zuleta Daján. Manuel Zuleta Daján, director del Canal 6 de Punta Arenas. El primer director que tuvo el Canal 6. Inaugurado precisamente el 2 de febrero de ese año. Por el presidente Frey vino a inaugurar vino a inaugurar el canal que estaba ahí en la calle de Croacia. El canal no estaba donde estamos ahora, sino que en Croacia, casi al llegar a Bories, por el lado norte, ahí se ubicaron los primeros estudios de la televisión. Y la radio La Voz del Sur. Y la radio con Daniel Ruiz, Negrito La Voz del Sur. Jorge Bavarovich, entre otros, ¿cierto? Se incorporan a esta actividad con una camiseta y unas ganas de hacer las cosas tremendas. Club Andino, los medios de comunicación, y empieza a formarse en la gente un ambiente que realmente es extraordinario. O sea, se contagia todo el mundo con esto. ¿Y por qué había tantas aprensiones? Porque el año 67 y 68 habían venido embajadas artísticas a Magallanes que no habían contado con gran apoyo popular. Estuvieron en Punta Arenas los fronterizos, venían de editar la misa que hoy un tiempo atrás, poca gente, venían a Magallanes, todo esto hace show folclórico que organizaba un tremendo hombre de radio llamado René Largo Farías, que se llamaba Chile Ríe y Canta. En una de esas, tiene que haber sido quizás el 66, en este venir del Chile Ríe y Canta, es donde está Violeta Parra, que viene en esta misma delegación con Pedro Mesón y otros más. En 1966. Y ahí se dice que Violeta Parra habría escrito El volver a los 17. Así de trascendente y profundo en la realización del festival, ¿eh? Tú hablabas... Debe ser uno de los motivos del por qué está tan incrustado en el corazón de la Patagonia, porque, bueno, yo no voy a discutir los motivos del por qué llegó a la Radio Minería, pero hemos ido descubriendo con el tiempo que esto de la influencia de la Patagonia no es de Argentina sobre Chile, sino que son las costumbres de la Patagonia. Porque si tú las miras, en Argentina y en Chile tienen cosas que son similares, pero no es que sean de Argentina, sino que son de la Patagonia. Claro. Eso lo hemos ido descubriendo ahora con el tiempo, ¿cierto? Bueno, pero el festival definitivamente está incrustado en el corazón de la Patagonia. Sin duda. Gonzalo, ese año 1969, a raíz de que Jaime hablaba de la elección de reina, mira, se presentaron las bellezas top de la época de acá de Punta Arenas en ese concurso, en 1969. Ganó Lidia Amarales. Lidia Amarales, claro. Y segundo lugar... Blanlot fue segunda. Vivian Blanlot fue segunda. Claro. Que fue ministra de Medio Ambiente o en algún alto cargo de gobierno. Ministra de Defensa de Michelle Bachelet. Exacto, sí, yo me acuerdo. En su primer gobierno. Claro. Perdió a última hora con Lidia Amarales la elección. Y Marino Muñoz Lago escribió el poema La Reina. Que ganó además.
El canto a la ¿Quién reina. se lo escribió? Ah. Marino Muñoz, Muñoz. lo decía, no. Bueno, pero el festival tiene también ¿cuánto se llama? Sus devenires que son entretenidos hoy día de conversarlos, po. ¿Qué pasaba dentro de la comisión? Porque Diego hablaba de que lleva cerca de 20 años en la realización del festival. Más. Pero cuéntanos, Diego, cómo, porque yo participé de algunas y sé que eran muy participativas, pero también, o sea, aportaban muchas ideas que finalmente iban quedando en el camino y que también generaban roces y conflictos en el interior de la misma comisión organizadora. Bueno, mira, yo me resulta muy grato, pero exquisito escuchar a Jaime Bustamante cómo lo mira desde la perspectiva de la cultura y de la música, ¿ya? Él cuenta la historia del festival como la contaría un maestro en el aula para contarnos, ¿cierto?, la historia de Beethoven, de Mozart, y eso me encantó porque va uniendo los hilos, ¿ya? Y va uniendo los hilos con la cultura y con el desarrollo musical. Yo lo que les contaba antes, que en esa primera comisión de los primeros días me faltó nombrar, por ejemplo, esto es año 90, ¿ya? 89, ya cuando ya se venía la democracia, ya se empezó, yo en eso sí que fui testigo, que se empezaron a juntar los hilos, a tejer las redes para estando la democracia, lanzar el festival, ¿ya? Ahí estaba, como contaba yo, Nair Navarro, Cocho Cárcamo, Pedro Sánchez, Polo Romero, Ramón Utz, Rodrigo Utz, Ángel Puratich, ¿ya? Régulo Díaz, María Villán, nuestro amigo que desapareció hace poquito, que siempre es colaboradora, pero fanático, nuestro amigo Montaña, ¿ya? Montaña, sí. Luis Soriano. Ellos armaron en el primer grupo. Siempre las primeras actividades fueron absolutamente normales, pero bueno, siempre en los festivales hay polémica y la prensa se abre el lado de la polémica porque le resulta sabrosa. Y claro, y por ahí yo colaboraba en la Radio Nacional, ¿ya? En ese tiempo estaba en la Radio Nacional y colaborábamos ahí en esto. Se hacían en el gimnasio de la Confederación Deportiva. No sé si se recuerdan ustedes, ese espacio tan estrecho, pero tan familiar y tan querido, se convertía en los días del festival en un espacio donde se recibían multitudes, ¿ya? Que eran pocas las que cabían, pero parecían multitudes, y entonces en los rincones donde se podía se instalaban las radios. ¿Se acuerdan? Ahí arribita de la escala cuando se sube al segundo piso, ahí había un set, al frente había otro set, y por ahí trabajábamos. Entonces yo en eso, y por supuesto en haciendo las colaboraciones con las entrevistas a los artistas que se presentaban, y por ahí estaba yo en eso cuando se produjo justamente ese impasse que les contaba yo, que Centella lo convirtió en un chiste y lo dijo en público, ahí pues se hizo ahí un chiste muy simpático. Fue un momento en que Polo, a quien obviamente en este momento recordémoslo, que hace poquitos días nuestro amigo se fue justamente en esta zona. Él estaba en Villa Alemana viviendo, y Polo, la edad lo cansó, y bueno, todas las circunstancias, y siempre él añorando y queriendo y amando todo lo que ocurría con Punta Arenas. Y Polo en ese momento, claro, se puso algún conflicto, y Polo renunciado, apareció en el diario renunciado, no estoy más, etcétera, etcétera. Y entonces dice Centella que van a contarle al presidente de la comisión, bueno, ¿y qué pasó? Es que se fue Polo, ya no vuelve Polo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A quién va a poner el director artístico? Concha, ¿cómo se le ocurre haber hecho eso? Cuando dice Concha, entonces a ese lo vamos a poner, pues a Concha. A ese lo vamos a poner. Pero fue en ese espacio, yo en ese tiempo, humildemente, formaba parte de la comisión con el Polo. El Polo tenía siempre una comisión de artística que colaboraba con él. Y yo estaba trabajando con él.
y ya había aprendido bastante de lo que se estaba desarrollando y pudimos salir adelante ese año porque eso ocurrió a poquitos días de iniciarse el festival en esa versión, el año 92-93. Valoro también la capacidad que tienen ustedes de hilvanar los hechos basados en los años, ¿ya? Es muy lindo eso, me gusta escucharlo, así que les dejo la palabra a ustedes para que vayan contando más, yo podría contar más anécdotas. Y de ahí, como ustedes me preguntaban, estuve hasta el año hasta el año 2014 colaborando en el festival, y desde aquí he estado colaborando porque todos los años mando las bases, de todos modos, las bases del año que viene, digamos. Es importante destacar que Diego, a pesar de que ya hace rato que no participa en la comisión organizadora porque, bueno, emprendió viaje a otra ciudad, él de forma permanente mantiene alimentada la página del Face del Festival de la Patagonia. Entonces genera un movimiento cultural ahí donde él se preocupa y que es importante destacarlo, digamos, porque obviamente todo eso requiere de esfuerzo, de dedicarle tiempo y a través de sus publicaciones uno también siente la motivación y la preocupación y el cariño que le tiene al festival. Obviamente, después de 22 años de dirigirlo artísticamente, ¿cierto? La idea es que estando acá también uno tiene contacto con los artistas que se mueven y que son los que van al festival, entonces en eso colaboramos, ¿ya? Claro. Así que estamos siempre ahí vinculados, pero como te decía, lo que hago todos los años es normalmente que se termina el día, el festival termina, y yo ese mismo día le mando la base al alcalde y a la comisión del año que viene para que ya las tengan preparadas para la próxima. Bueno, a mí me habría gustado, puedo expresar un deseo, me habría gustado y ojalá todavía es tiempo de hacer algo. Hoy día se usa mucho hacer eventos vía este sistema y a lo mejor ustedes están invitados a poder hacerlo. Yo sé que podrían hacer una jornada festivalera por ahí por los días de agosto, si es que se hacen esa fecha, y que se llame justamente festival, que no se muera el festival en esta época, que se haga un festival en pandemia, digamos. Que los invito a eso. Les puedo conseguir artistas si ustedes necesitan que hagamos contactos. Oye, una excelente propuesta, ¿eh? Es una excelente propuesta, sí, claro que sí. Yo no sé quién tendría la capacidad hoy día de dirigirla institucionalmente el Festival de la Patagonia, pero la necesidad de poder hacer algo está, y Diego lo demuestra con esta tremenda propuesta que sugiere. Claro. Sí, es muy fácil hacerla porque es cosa de juntar unos 5 o 10 artistas y les van dando la pasada de a uno para que vayan expresando su música, así como lo estamos conversando nosotros. Y hacemos un festival en pandemia y quedamos como una versión de recuerdo ahí. Pero la comisión histórica se reúne porque el último periodo del festival, estoy hablando del cercano, o sea, el año pasado y los anteriores, fue una producción más bien institucional. O sea, la municipalidad asume la responsabilidad de la realización y también cofinanciar o gran cofinanciar la actividad, pero antes de eso no estaban y habían otros actores como tú y como la comisión organizadora antigua o iniciadora, que tenían la motivación de juntarse y poder organizar este festival. Y lo hacían a través de donaciones, pero también claro, con gran cooperación de los artistas, ¿cierto? Y con gran mística, mucha mística había. Con mucha mística, claro. Y poco financiamiento. Mira, yo creo que ¿cómo se llama? Lo que ocurrió estos últimos años, yo creo que ya debe ser unos 3 años, es que el neoliberalismo y ¿cómo se llama? Y el consumismo también asumió el festival. O sea, toda la filosofía del festival está metida ahí ahora, porque antes era un festival con sabor a empanada, con sabor a empanada casera, ¿ya? Que se hacía, como decías tú, con mística, con trabajo, que se juntaba plata, se le pedía en ese tiempo al supermercado Marisol un poquito de ayuda, a Dive Motor otra ayuda, al gobierno, a la municipalidad se les pedía ayuda y se hacía el festival. Pero ahora se gastan 200 millones y tanto, y es terrible porque hay artistas que se llevan 60 millones
un par de artistas llevan 60 millones de pesos. Eso es incomprensible cuando se puede hacer un festival mucho más económico y con mucho más sabor a magallánico, digamos, ¿ya? Al sabor de lo que tenía. Pero asumió la municipalidad y ha sido muy hermética. Los últimos años ha sido muy hermética. Tampoco han tenido mucho éxito con las canciones en competencia porque no han trabajado bien el tema de la competencia. De la convocatoria, ¿no? Muchachos, los convido a lo siguiente para que continuemos después, porque el tema da para mucho. Vamos a una breve pausa. Ya, tomamos un poquito de café y a la vuelta continuamos con Ojo con la Cultura y el Festival Folclórico de la Patagonia. Ya volvemos, ya retornamos. Detén el invierno. En estos momentos